Muy buenos días. Hoy, en el día 132, leeremos los capítulos 15, 16, 17 y 18 del segundo libro de Crónicas. Comencemos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que lo buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado: plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. En el año 36 del reinado de Asa, subió Asa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro
para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellas edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jaín, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Metanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Toba de Adonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos.
Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Johanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, y sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completos. De esta manera profetizaba también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas. A una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: esto no tienen señor, vuélvase en cada uno, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová.
Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarlo. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 15 nos habla de Asa, un rey que quiso buscar a Dios. Y vemos acá un relato que es muy similar a lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Dice, y una gente, en el versículo 6 del capítulo 15, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Asa escuchó esta voz y buscó a Dios. Cuando nosotros, ante situaciones de violencia como la que estamos viendo, es un llamado y alerta a Dios que nos hace a que lo busquemos con todo el corazón. Y cuando nosotros lo buscamos con todo el corazón, lo hallaremos. En el capítulo 16 vemos que nos sigue hablando del rey Asa, pero acá vemos el peligro que es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre en lugar de confiar plenamente en Dios. Aquí Asa perdió el respaldo de Dios por haber confiado en el hombre. En el capítulo 17 nos habla de Josafat. En este capítulo vemos lo necesario que es enseñar la palabra de Dios,
ya que ella es la que nos muestra el camino y nos lleva hacia Dios. Ella es la que nos enseña, instruye, corrige, dirige y nos muestra la realidad de nuestro corazón. Cuando ellos enseñaron la palabra, el pueblo se volvió hacia Dios. Y en el capítulo 18 vemos la lamentable muerte del rey Acab, rey de Israel, ya que Acab fue un rey que no honró a Dios y se permitió y él se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, a tal punto que no lograba diferenciar entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Cuando nosotros abandonamos a Dios, cuando abandonamos la voz de Dios, estamos expuestos a la muerte y al fracaso, tal como le ocurrió al rey Acab. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. Diferencias entre la voz de Dios y las mentiras de este mundo. Feliz día y que Dios te bendiga.